Muy buenas tardes, alumnos. Muy buenas tardes, profesores. Muy buenas tardes a todos ustedes, miembros de la comunidad educativa del Bachillerato Internacional. Bienvenidos a la tercera fecha del Tinko y Talk Virtual 2020, evento que es posible gracias a la colaboración de la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Asociación de Colegios IB del Perú. En las fechas anteriores hemos tenido la oportunidad de apreciar muy valiosas reflexiones y aportes. La primera, dedicada a las ciencias humanas, con especial énfasis en ciencias de la comunicación, estuvo a cargo del profesor Pablo Espinosa. En la segunda, comparamos con las ciencias naturales y el método científico, a cargo del doctor Pablo Quintanilla. De esa manera, hemos buscado acercarnos al panorama muy diverso del conocimiento humano, tal como se plantea en la propuesta de teoría del conocimiento. Como en las charlas anteriores, los animamos a realizar sus preguntas desde la plataforma que estén utilizando durante esta ponencia, para que al final, en unos minutos, podamos atenderlas. Esta tarde vamos a tener la oportunidad de acercarnos al conocimiento histórico, una disciplina muy distinta a las ciencias naturales, con sus propios retos, con sus propios métodos, con su propia manera de acercarse a la verdad. Y para ello tenemos la muy valiosa colaboración de la doctora Augusta Valle, a quien desde ya agradecemos todo su apoyo. La profesora Augusta Valle Taiman es doctora en Didáctica de la Historia, la Geografía y las Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Barcelona y licenciada en Educación Secundaria con especialidad en Historia y Geografía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es directora de estudios y profesora a tiempo completo de la Facultad de Educación de esta universidad y docente coordinadora del grupo Historia para Maestros del Instituto Ribagüero. Es también miembro del consejo de dicha institución. Ha realizado diversas consultorías y talleres de capacitación para la Dirección Regional de Educación de Lima, el Ministerio de Educación y el Instituto Ribagüero. Ha publicado también diversos artículos, como la importancia de la reflexión sobre las representaciones de la enseñanza y de los contenidos en la formación inicial del profesorado, los desafíos de la enseñanza de la historia en el Perú, gobierno y corrupción en el Perú republicano, análisis de larga duración a través de las caricaturas. Con ustedes, la doctora Augusta Valle. Muchísimas gracias. Gracias a la Asociación de Colegios del Bachillerato Internacional por darme esta oportunidad. La verdad, yo estoy muy contenta porque por muchos años he sido profesora de Bachillerato Internacional, por lo tanto comparto con los colegas y también con ustedes las distintas inquietudes que las preguntas sobre el conocimiento, las preguntas sobre el pensamiento histórico que se abordan en los distintos temas que se tratan en el curso de historia, que es el curso que yo generalmente enseñaba, ¿no? Entonces voy a compartir la pantalla, la presentación que he preparado para el día de hoy, para discutir un poco y plantearles algunas preguntas, ¿no? Opciones sobre esta idea de la historia y la verdad de los hechos, ¿no? La verdad para nosotros, aquellos que nos dedicamos a la enseñanza de la historia y aquellos que se dedican a la investigación de la historia, es siempre una palabra muy pesada, muy fuerte, que nos interpela y nos genera muchísimas preguntas, algunas de las cuales voy a compartir hoy día con ustedes, ¿no? Creo que para abordar esta pregunta, lo primero que tenemos que pensar es cuál es la relación entre el pasado y la historia. Muchas veces las personas piensan que la historia es un retrato del pasado. Y yo no sé si conocen, pero aquí abajo he puesto un pedacito de una miniserie que
se llama El Ministerio del Tiempo. La miniserie está en Netflix y se las recomiendo porque es muy entretenida y divertida. Aquí se ve a alguien representando a Franco, y ese es el personaje, uno de los distintos personajes del Ministerio del Tiempo. Se supone que es un ministerio por el cual, o que se encuentra ubicado en España, en Madrid, y que tiene una casa en la cual hay muchas puertas. Y hay un libro que a lo largo de los siglos se ha ido transmitiendo, y cada una de estas puertas nos lleva a otra puerta en el pasado, que permite que los agentes del Ministerio del Tiempo, como este personaje de aquí, eviten que se altere la ruta que normalmente debería tener el pasado. Y eso hace que tomen contacto con distintos personajes, ¿no? Desde Picasso, Franco, ¿no? Pasen por momentos de la Guerra Civil Española, la conquista, Bolívar, etcétera, 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 ¿no? Y muchas veces pensamos que la historia es eso, es un retrato del pasado. Sin embargo, la historia no es un retrato del pasado. La historia es una ciencia social que lo que hace es una interpretación del pasado. Y justamente a propósito de eso, tengo aquí al otro lado, también de España, ¿no?, a un historiador que es Julián Casanova, y este es uno de sus libros que se llama España perdida en dos, que precisamente trata este tema de la Guerra Civil Española. Y que nos muestra claramente en la forma como explica los acontecimientos que la historia no es un retrato del pasado, es una interpretación del pasado. Y lo primero que debemos lograr con la enseñanza de la historia y con el desarrollo del pensamiento histórico es poder diferenciar ambas cosas. Lamentablemente no existe la máquina del tiempo ni las puertas del Ministerio del Tiempo que nos permitan mirar y ver qué pasó. No hay manera que nosotros podamos acercarnos a Stalin y ver cómo diseñaba el primer plan quinquenal. No hay forma que nosotros podamos saber qué pensaba Hitler en el momento en que los rusos estaban entrando en la ciudad de Berlín, aunque el cine aparentemente pareciera que lo hace, ¿no? Esas son recreaciones en base justamente a la historia. Pero la historia como ciencia en sí no puede reconstruir el pasado. Lo que hace es una interpretación del pasado. A pesar de esto, no, muchas veces las personas entienden la historia como si fuera un conjunto de relatos en orden cronológico, ¿no? Entonces, muchas veces, producto de una tradición más positivista, se entiende que la historia es la memorización de una serie de hechos y basta solamente con repetir, con contar con detalle cómo sucedieron los hechos. Pero una mirada actual de la historia y una mirada como la que tiene el Bachillerato Internacional, que lo que está pensando es en el desarrollo del pensamiento histórico, a lo que nos lleva es a comprender cómo se construye el conocimiento histórico. Y a entender además que la historia es una interpretación de los hechos ocurridos en el pasado y que es un conocimiento en construcción. ¿Por qué digo que es un conocimiento en construcción? Porque no sabemos todo lo que ha ocurrido, porque no tenemos los detalles de absolutamente todo, porque muchas veces nos van a faltar las fuentes para saber algunos detalles, porque muchas veces no nos hemos percatado, como vamos a ver en esta presentación, de algunas historias que van ocultas, que van en paralelo por esa carretera principal que muchas veces es la que aparentemente guía el relato histórico, como dice Casanova. Entonces, la primera pregunta sobre la que tendríamos que pensar es, ¿cómo sabemos lo que ocurrió en el pasado? ¿De dónde vienen esos conocimientos sobre el pasado? Si nosotros le preguntamos a un niño pequeño, probablemente nos va a decir porque lo vio. Sin duda, hay personas que vieron, recuerdan la caída del muro de Berlín,
recuerdan, por ejemplo, la reforma agraria en nuestro país, pero en realidad no basta con estos testigos, porque estos testigos son fuentes en realidad. Es decir, nosotros sabemos lo que pasó porque recurrimos a las fuentes. Y es en las fuentes donde vamos a encontrar esa evidencia, esas pruebas que nos permiten hacer esa interpretación. En la historia hay un método de investigación que es el que va a guiar la construcción del conocimiento histórico, que va a partir de una pregunta de investigación. Por eso, por ejemplo, aquellas de ustedes que tomen la decisión de hacer una monografía en el área de historia o aquellos que ya la hayan hecho, justamente el primer punto y el punto central de la construcción de conocimiento histórico que ustedes van a hacer a través de esa monografía es plantear una pregunta de investigación. Si la pregunta de investigación no está bien hecha, es muy probable que la monografía tenga muchos problemas, porque la primera columna en la cual se va a construir esa monografía o ensayo extendido va a ser una buena pregunta de investigación, que no significa que porque ponga hasta qué punto o en qué medida se convierte en una buena pregunta de investigación. La segunda va a ser las fuentes. Las fuentes son, como decía hace un minuto, el espacio donde nosotros vamos a encontrar la evidencia del pasado. Y muchas veces lo que nosotros podamos conocer sobre el pasado va a depender de las fuentes que tenemos. A veces vamos a encontrarnos que nos faltan fuentes. A veces vamos a tener suficientes fuentes para poder entender mejor los hechos ocurridos en el pasado. Pero sí es necesario reconocer que muchas veces las fuentes no son suficientes, no se han encontrado, permanecen todavía en un espacio al que no hemos podido acceder. Y frente a las fuentes, no se trata tampoco, como estoy segura que ustedes han aprendido en el curso de historia, de creer o pensar que las fuentes nos dicen las cosas tal cual sucedieron. Las fuentes se entienden cuando se evalúan. Cuando yo me doy cuenta frente a una fuente de qué me puede informar y de qué no me puede informar. Es decir, cuáles son el valor y el límite de esa fuente. En qué puedo confiar, en qué no puedo confiar. Y para poder hacer eso, lo primero que tengo que poder hacer yo es ubicar la fuente en su contexto histórico, saber en qué momento fue producida, quiénes están detrás de esa fuente. Además, con una sola fuente no se construye el conocimiento histórico. Para construir el conocimiento histórico se requiere de una diversidad de fuentes, porque es el contraste entre las fuentes lo que más nos lleva a entender qué pasó, es decir, lo que más nos lleva a la verdad. Si yo me quedo con una sola fuente, mi mirada del pasado va a ser la mirada de esa fuente si es primaria, o de ese autor si es una fuente secundaria. Me voy a dejar llevar por alguien. Yo necesito, para poder abordar una pregunta, contrastar fuentes. Y es en esas fuentes donde yo voy a encontrar la evidencia que me va a permitir sostener la interpretación del pasado. Y esto es fundamental, porque no se trata de hacer una interpretación del pasado caprichosa, como me gusta, como me parece, porque desde el primer momento yo pensé que esa era la respuesta, entonces en ese momento yo ya tengo la pregunta, la respuesta, y lo único que quiero hacer es probar que yo tenía la razón. Esa no es la lógica de ninguna investigación. Se trata de encontrar en las fuentes aquello que sirve para sostener mi argumento. Es decir, de encontrar allí las evidencias que sostienen mi interpretación. Y nosotros mismos vamos a juzgar las investigaciones históricas considerando precisamente estas variables. ¿Qué tantas evidencias sostienen el argumento que presenta? ¿Ha habido un contraste de fuentes? ¿Hay una diversidad de fuentes? ¿Se han evaluado las fuentes críticamente? Por lo tanto, las fuentes van a ser fundamentales en esta búsqueda
de garantizar la solidez de una investigación. Entonces, cuando ustedes se acercan a un trabajo de investigación, es decir, a los trabajos que realizan los historiadores, lo primero que tienen que analizar para entender qué tan sólido es este conocimiento es el trabajo de fuentes que ha hecho el historiador. ¿A qué fuentes ha recurrido? ¿Cómo las contrasta? ¿No? ¿En qué se apoya? Si en algún momento hay un debate, todo eso nos muestra realmente el trabajo que hay detrás. Es muy importante aquí distinguir dos conceptos, los hechos y la interpretación. Muchas veces, dentro de este marco que decía hace un rato de la historia positivista, tenemos una idea de que la historia es un relato perfecto de hechos, continuo, un continuo donde uno puede empezar, por ejemplo, con la muerte de Tito en 1989, la formación del 14º Congreso de la Liga Comunista en enero del 90, que lleva a que los eslovenos señalen allí, por ejemplo, que ellos quieren una democracia y se enfrenten a los serbios. Estoy refiriéndome a la desaparición de Yugoslavia y a la guerra. En abril de 1990, cuando los eslovenos convocan a elecciones, el 25 de junio de 1991, Eslovenia y Croacia se declaran independientes de Yugoslavia y finalmente el Ejército Popular de Yugoslavia empieza una terrible y cruenta guerra en la zona de la ex Yugoslavia, ¿no? Esos hechos son donde yo voy a encontrar el sustento y la evidencia de aquellas interpretaciones que el historiador hace, ¿no? Pero el historiador no se pregunta solamente qué pasó, sino las preguntas van hacia el por qué, es decir, hacia la causalidad. Y es ahí donde entra la interpretación. Es ahí donde entra la interpretación y esos hechos se discuten, se hilan, se contrastan y nos permiten entender las causas a corto, a largo y a mediano plazo. Es el historiador el que se pregunta, ¿y cuál es el impacto? Ocurren esta serie de hechos de manera lineal, pero ¿impactan en dónde? ¿Hasta dónde llega el impacto? ¿Quiénes son las víctimas? ¿Quiénes se benefician? ¿Cómo impacta esto la política internacional? ¿Hay relación entre los hechos? ¿De qué manera, por ejemplo, la caída de la Unión Soviética tiene un vínculo con lo que está ocurriendo en Yugoslavia? ¿De qué manera la comunidad internacional le da o no le da importancia y cuál es el vínculo con los hechos que están ocurriendo en ese momento a nivel internacional y lo que ocurre en Yugoslavia? O preguntarnos, por ejemplo, ¿qué cambió y por qué cambió? ¿No? ¿Cómo cambió la violencia de la Segunda Guerra Mundial a la guerra vivida en esa región? ¿Por qué cambió? ¿Quiénes fueron las víctimas? ¿Son las mismas? ¿Qué permanece y por qué permanece? Es ahí donde caemos al terreno justamente de la interpretación, que es el de la disciplina histórica. Y por ejemplo, si nosotros tomamos las ideas de un historiador como Hobsbawm, nos vamos a encontrar que para Hobsbawm el siglo XX era un siglo corto. Un siglo que se iniciaba en 1914 y se extendía hasta 1991 con la caída de la Unión Soviética. Y encontraba una unidad, ¿no?, que articulaba esta mirada del siglo corto, ¿no? Esa es una interpretación perfectamente sustentada. Sin embargo, recientemente, hace unas pocas semanas, este mismo historiador, que por eso justamente lo había puesto al principio, Julián Casanova, acaba de publicar un libro que lo que hace es buscar entender la violencia en Europa en el siglo XX. El libro se llama Una violencia indómita del siglo XX europeo. En este libro, Casanova lo que hace es desafía a Hobsbawm y le plantea que lo que Hobsbawm ha hecho ha sido plantear una visión desde Francia y Gran Bretaña, que ha ignorado lo que ocurría en otras partes de Europa, como era Europa del Este, Europa Central y Europa Mediterránea. Y califica que lo que se ha vivido en esos espacios es lo que él llama una violencia indómita.
Él va a plantear que el siglo XX va a estar marcado por ciertas características que empiezan con el terrorismo anarquista. Él encuentra un hilo conductor entre el terrorismo anarquista de finales del siglo XIX y lo que ocurre justamente en esta guerra de secesión en Yugoslavia. Además, por ejemplo, cuando ve el tema de la violencia y se refiere a los campos de concentración, para él estas prácticas no empiezan en la Alemania nazi, sino se va hasta lo ocurrido en las colonias en África y en Asia, en los campos de concentración de Namibia, ¿no? En cómo la idea, en Sudáfrica y los británicos, en cómo la idea de la superioridad racial estuvo muy presente en la creación de estos campos, y en todos los problemas de represión de la sociedad que son producto del poco interés de ciertas élites europeas por ampliar su base política. Y plantea que el siglo XX es un siglo con un entorno de mucha violencia, donde además Europa tiene pasados fracturados. Hay diferentes memorias. Y es ahí a donde yo quería ir. ¿Qué significa? ¿Que Hobsbawm nos mintió? No, no significa eso. Significa que la investigación de Hobsbawm planteó una pregunta de una manera y se aproximó a una realidad a partir de un conjunto de fuentes. Se aproximó a entender el proceso histórico centrando el foco en lo que es Gran Bretaña y Francia. Y a partir de Gran Bretaña, Francia y Alemania, estructuró una interpretación de lo que es el siglo XX. Y otros historiadores que vienen después de él, como es el caso de Julián Casanova, se plantean otras preguntas. ¿Y cómo descubren esta otra información? Lo hacen a partir de nuevas fuentes, de plantearse espacios de investigación distintos, preguntas distintas, de trabajar muchísimo en archivos en otras partes de Europa que antes no se habían trabajado. La visión de Hobsbawm y la visión de Casanova nos permiten tener una imagen más rica del pasado, más completa. Y eso es lo que ocurre en la investigación histórica. Por eso es que les digo que es un conocimiento en construcción. No es un conocimiento acabado, no es que los historiadores mienten, es que se trata de aproximaciones a un objeto de estudio que se van enriqueciendo. Cada vez vamos conociendo más del pasado. Algunas ocasiones, cuando he estado revisando y trabajando con estudiantes, he visto, por ejemplo, que muchas veces se confunde, por ejemplo, la importancia de las fuentes primarias y las fuentes secundarias, ¿no? Sin duda, los historiadores son los que nos marcan ese contexto. Y sin lugar a dudas también, las fuentes primarias son esenciales para acercarnos al pasado. Pero muchas veces, los estudiantes cuando evalúan fuentes dicen, esta es una fuente primaria, por lo tanto, es mejor que una fuente secundaria. O es más verdadera que una fuente secundaria porque lo vio, porque lo conoció, porque estuvo al lado de Kennedy, porque estuvo al lado de Hitler, porque estuvo al lado de Juan Velasco Alvarado. ¿No? Otros dicen más bien, no, las fuentes primarias no sirven porque son muy subjetivas, ¿no? En realidad, para entender una fuente primaria, no basta solamente ponerle casi de manera automática es subjetiva o es objetiva. Eso no es suficiente y esa no es la dinámica de la historia. Lo que hay que hacer es, en primer lugar, ver qué hechos está tratando esa fuente primaria. Contextualizar la fuente, ubicarla en su momento histórico. Porque una cosa es aquello que recuerda a un personaje y otra cosa es lo que vive el personaje. Una cosa es la mirada de un actor histórico o de un protagonista cuando es ministro o está implicado en el gobierno y otra cosa cuando se distancia. Hay momentos en que incluso las ideas cambian. No es lo mismo un personaje en un año que en otro. Por ejemplo, yo siempre les decía a mis estudiantes, no es lo mismo Alan García en su primer gobierno en los 80 que Alan García en su segundo gobierno. Si nosotros tomamos
dos textos de Alan García, diríamos, y le borramos el nombre, podríamos pensar que es una persona diferente, porque el contexto es fundamental. Por lo tanto, las fuentes primarias se tienen que entender en un contexto. Y en segundo lugar, no hay que olvidar que las fuentes nos dan una perspectiva, una mirada de la realidad. No nos dan la realidad completa. Es más, solamente en el presente. Si ustedes quieren entender un problema como el que estamos viviendo hoy día en el mundo de la pandemia, no basta con que tengan la mirada del Ministerio de Salud. Yo no tengo duda de las capacidades de la ministra Massetti, ninguna, pero no es suficiente solamente saber cómo se ve desde el gobierno. Para entender lo que estamos pasando como país, necesitamos múltiples perspectivas, es decir, múltiples visiones. Necesitamos la visión de aquellos que están atendiendo día a día en un hospital público. Necesitamos la visión de aquellos que han perdido el trabajo. Necesitamos la visión de aquellos que de pronto han dejado de ir a la escuela y no tienen cómo conectarse porque no tienen las condiciones para conectarse, aprendo en casa, y por ejemplo quieren ir a la universidad. Necesitamos la visión del ama de casa, la visión del policía. Estas múltiples miradas de la realidad son justamente las que nos tratamos de acercar en el pasado. En el presente es complejo. El presente no se entiende desde un solo lado. Cuando el presente se quiere entender desde un solo lado, la mirada que tenemos es tangencial. En el pasado es igual. Para entender qué pasó, nosotros necesitamos buscar diferentes perspectivas. Y justamente de esta combinación del análisis de los hechos a partir del contexto, de las perspectivas, del análisis de la fuente, es con eso que se construye una narración histórica. Es decir, el producto de esta investigación histórica a partir del contraste de fuentes, lo que hace es comunicarnos, transmitirnos a nosotros una narración. Una narración que va a depender en mucho del tipo de fuentes a los cuales se hayan consultado. Un poco para reforzar lo que es la perspectiva, ¿no? Pensemos en el fin de la Segunda Guerra Mundial. No hay duda de que hay un hecho. Termina la guerra. Se toma, por ejemplo, Berlín. Vamos a asumir que termina la parte en que termina la guerra en Europa. Pero frente a esos hechos no es lo mismo la mirada de los soldados soviéticos que la mirada de los soldados norteamericanos. La experiencia que van a vivir, el proceso político en el cual ellos están insertados, las órdenes que reciben, son completamente distintas. Entonces, si yo quiero entender el final de la Segunda Guerra Mundial en Europa, si yo quiero entender qué significó y cómo vivieron los soldados, ¿no? Ese final, y solamente quisiera ver los vencedores, no podría hacerlo solamente desde la perspectiva de los soviéticos o de la perspectiva de los americanos. Es más, a más perspectivas tenga, más rica y compleja va a ser mi comprensión del pasado. De manera que, cuando hablemos de perspectivas, hay que considerar que muchas veces la perspectiva que primero encontramos en la historia es la del ganador, porque es la que salta a la vista, la que sale en los periódicos, la que nos llena de propaganda. Hoy día sería muchas veces la que está más visibilizada en ciertos espacios, pero para entender un proceso social e histórico necesitamos también la perspectiva del perdedor. ¿Cómo está leyendo esa pérdida? ¿Qué está pensando? ¿Por qué? ¿Cómo la justifica? ¿Cómo la explica? ¿Para él qué fue o para ellos qué fue? ¿Fue una mala decisión? ¿Fue un problema de gobierno? ¿De qué forma la puede entender? Necesitamos la perspectiva desde el poder.
y sabiendo que es la perspectiva desde el poder, sabiendo que desde el poder se justifican las cosas, que quizás lo que vamos a leer como la mirada del gobernante no es lo que el gobernante dice en el ámbito de la privacidad. Y necesitamos una perspectiva que muchas veces nos olvidamos, que es la de aquellos actores o protagonistas que son invisibilizados. Muchas veces cuando se invade un lugar en una guerra, se cuenta la historia de los soldados que fueron atrapados, de los soldados que vencieron, pero no, por ejemplo, la historia de las mujeres que quedaron en ese espacio, de los niños que fueron víctimas de la invasión. En la historia hay muchos personajes invisibilizados y justamente las fuentes de aquellas personas que desde un relato construido muchas veces desde el poder se ha hecho, son las fuentes más difíciles de acceder. Y eso nos lleva a otro concepto que es clave en la construcción del conocimiento histórico, la relevancia, importancia o el historical significance, ¿no? Que justamente es qué importancia le damos muchas veces a estos personajes que no están. Por ejemplo, pocas veces se ve que la Revolución Rusa, las protestas en San Petersburgo que llevaron a la Revolución de Febrero, fueron principalmente femeninas. Pocas veces se lee sobre la acción de la mujer en la Revolución Rusa. Yo sé que el bachillerato pone muchas preguntas sobre la acción de la mujer porque justamente trata de visibilizarlo. Pero en muchos casos ustedes ponen un video, busquen algo un poquito más antiguo y van a darse cuenta que es como que las mujeres y la Revolución Rusa no tienen nada que ver, ¿no? La Revolución Rusa es algo donde están el Soviet y el Soviet es masculino, ¿no? Pero el rol de las mujeres no se toma en cuenta y sin embargo los últimos estudios, sobre todo los que han salido a propósito de los 100 años, revaloran y ponen en evidencia el rol de la mujer. Entonces, ¿y cómo nacen esos estudios? Justamente porque los historiadores se plantean nuevas preguntas. Y aquí les pongo un caso. ¿Cuántas veces se estudia la pandemia de la gripe española entre 1918 y 1920? Ese es un tema de relevancia histórica. Por muchos años, los historiadores han dado más importancia a la Primera Guerra Mundial, que es el gran acontecimiento político, un acontecimiento de triunfadores, perdedores, que se enlaza con la Segunda, y la pandemia de la gripe española era algo que no es que no se supiera, se sabía, los historiadores de la salud le estudiaban, pero por ejemplo, ni siquiera se veía en los colegios. Qué importante sería hoy saber de esta pandemia. Y no tengo duda que dentro de poco se va a convertir en un tema que probablemente, no ustedes, sino de aquí a algunos años, los jóvenes que estén en su lugar probablemente hablen de las pandemias y probablemente hablen de esta gripe española que afectó a 500 millones de personas, cuyo número de muertos se estima entre 50 millones y 100 millones de personas. Y digo se estima porque los cálculos conservadores van a 50 millones y los cálculos, digamos, de los historiadores más agudos muchas veces dicen que son en realidad 100 millones y que muchas veces muertos por pandemia, por la gripe española, se convirtieron en muertos nada más, porque era algo que los países que estaban en la Primera Guerra Mundial no querían evidenciar. Es más, por eso se llama gripe española, porque fue España donde, que como era neutral, se hizo evidente que estaba la gripe, la prensa lo hizo evidente, mientras que Gran Bretaña, Estados Unidos, la propia Alemania, Francia, trataban de no mostrar que había una enfermedad que estaba diezmando sus tropas y que podía convertirlos llevarlos a una situación de vulnerabilidad. Solamente en el Perú, la gripe española generó alrededor de 50.000 muertos. Y si yo leo este pedacito del Consejo Superior de Higiene, fácilmente podría ser muy actual, ¿no? Se menciona que son 18 boticas de la beneficencia las que tendrán que surtir
recetas gratuitas de remedios contra la gripe, una gripe que además no tenía remedios en aquel entonces para los pacientes pobres. Se pide a la gente que no se estrechara la mano, como nos lo piden ahora, que se eviten las aglomeraciones en iglesias, en velorios, cementerios, colegios y espectáculos. La municipalidad, por ejemplo, habilitó locales de hospitalización y lo que llamaban aislamiento para los griposos, ¿no? Y si vemos esta caricatura, que es de la revista Variedades, fíjese, dice: con el último decreto de cierre de las escuelas por la epidemia, los maestros bailan de júbilo, no así los papás. Claro, en aquella época no había educación virtual, ¿no? Entonces, ¿qué presente es este tema? Y justamente, como este tema ahora nos pregunta, nos hace interrogarnos, empieza a adquirir relevancia, empieza a adquirir importancia dentro de la construcción del conocimiento histórico, ¿no? Asimismo, algo que es fundamental es cómo le llamamos a los hechos. El llamarle gripe española cuando en realidad no es española. El preguntarnos por qué tienen esos nombres. ¿Qué nos dice de la mirada, de la importancia que está dando el investigador al tema? Solo para darles un ejemplo, en el Perú actual, la palabra, ¿cómo le llamamos al proceso vivido entre 1980 y 1992, algunos 2000, prefiero yo, es muy difícil? Si le llamas conflicto armado interno, tiene una connotación política. Otros, si escuchan época del terrorismo, le van a dar otra connotación política, ¿no? Y el término que usas dice mucho, muchas veces, o puede ser tomado por aquellos que no manejan el conocimiento histórico como si la persona estuviera tomando una posición política. La CBR, que es el documento oficial del Estado peruano, consideró que se trataba de un conflicto armado interno y se amparó en esta idea, que había dos tipos de conflictos armados: los internacionales, entre dos estados, y los no internacionales o internos, que eran entre un grupo armado contra las fuerzas del Estado o entre dos o más grupos armados. Y asimismo, dijo que la estrategia que usaba Sendero Luminoso era efectivamente una estrategia que se define como terrorista, ¿no? Y el terrorismo, para la CBR, hace referencia a los métodos de los actos violentos, siendo estos producto, podrían ser, si fuera el caso peruano, de un conflicto interno, en otros casos de un conflicto externo, ¿no? Y el ejército también tiene su perspectiva. Para el ejército, ¿no?, la mirada de usar el término conflicto armado interno no es correcta. El ejército peruano, como dice aquí, considera que a esta época hay que llamarle, ¿no?, la época de la guerra contraterrorista, es decir, desde la mirada del ejército. Y que muchas individualidades o instituciones nominan a esta etapa de la violencia política o guerra interna, haciendo referencia a aquellos que usan el nombre de la CBR. Pero ambas opciones son poco reales ante un hecho palpable. Estas organizaciones iniciaron una guerra contra el Estado, no de carácter político, sino basada en conceptos ideológicos, que los llevaron a conceptualizar la política. Y aclara luego, ¿no?, que la política para ellos es un sinónimo de democracia, ley y opinión, y no de muerte y destrucción, y que tampoco es un conflicto interno porque el país no estuvo polarizado en ningún momento. Discutir los términos es hacer análisis histórico, ubicarlos, entender la perspectiva, entender por qué el ejército lo plantea como lo plantea, por qué la CBR lo plantea como lo plantea. Eso es parte de pensar cómo construimos el conocimiento histórico, de pensar cómo los términos y las palabras nos dicen mucho de la perspectiva. Si yo leo que es un dictador o un gobernante, ¿qué me está diciendo? Si son aliados o enemigos, si es reconquista o invasión,
Por ejemplo, en el caso de la llamada Reconquista Ibérica, ¿no? ¿Había algo que reconquistar o es algo que más bien se está conquistando? ¿Son rebeldes o son patriotas, por ejemplo, ¿no? En las guerras ocurridas en la zona de Marruecos bajo el dominio español? Entonces, las palabras nos están señalando una perspectiva y también nos están diciendo de qué manera se le da relevancia a los hechos. Y aquí quiero ir a algo que es muy importante para entender la historia, y es la relación entre pasado, presente y futuro. Nosotros, todos, los historiadores, ustedes, nos acercamos al pasado desde el presente, desde aquello que son los problemas del presente. Es por eso que les digo que es muy probable que en los próximos años leamos mucho más sobre la pandemia, aquello que nos preocupa, aquello de lo cual queremos aprender. En el año 1950 no íbamos a encontrar historias sobre mujeres, ahora sí. Entonces nos acercamos desde el presente a entender el pasado y a comprenderlo. A su vez, en el presente vamos construyendo el futuro, porque nuestras acciones, nuestro día a día, va delineando el futuro. Y el pasado, aunque ustedes a veces no lo piensen, también marca el futuro. Hay un filósofo de la historia que es Rusen, que señala que muchas de las acciones que toman las personas en el presente se guían y con miras al futuro por la experiencia histórica de una nación o de un grupo o de una comunidad, ¿no? Por ejemplo, enemigos históricos generan desconfianza histórica. Rusen también señala, por ejemplo, que muchas veces se piensa que los valores del pasado deben ser intocables y hay que mantenerlos a lo largo del tiempo como algo que no varía, ¿no? Y con esta mirada, yo quiero abordar dos temas finales ya, un poco para cerrar con este tema de la verdad, ¿no? Hace muchos años salió un artículo en la revista Debate que se llamaba Mentiras en la historia oficial. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Son mentiras realmente? Esta era una de ellas, por ejemplo, decía: la organización del Tahuantinsuyo hizo posible una sociedad paradisíaca y feliz para todos los pobladores. La investigación histórica demostró que eso no es cierto. Pero lo que hay que analizar es de dónde viene esta afirmación. Cómo esta afirmación, por ejemplo, tiene mucho de una crónica, que es la crónica de Garcilaso, tiene mucho de una idealización del Tahuantinsuyo, que se da sobre todo en distintos momentos de nuestra historia, por ejemplo, durante el gobierno de Velasco Alvarado, ¿no? Entonces, frente a eso, es muy importante que en la escuela se analice aquello que la investigación histórica está produciendo, que nos permite identificar en realidad las diferencias regionales. La mentira, entre comillas, está cuando se generalizan cosas y se asume que la experiencia histórica es igual en todo un país tan diverso como el nuestro. En realidad, hay muchas formas y muchas maneras de vivir el pasado. Y lo que hay que entenderlo es desde esa perspectiva. Cosa muy distinta es cuando la historia se usa políticamente, que hay que reconocer que efectivamente, y ahí sí hay que desnudarla y señalar claramente cuando una fuente está utilizando la historia para justificar un hecho político, ¿no? Por ejemplo, aquí tienen un pedacito de una hoja, un par de hojas de un texto escolar cubano para sexto grado de primaria, ¿no? Donde la explicación lo que hace es simplificar, ¿no? Dice, entre los años 1898 y 1958, como si todo fuera un continuo y no hubieran diferencias, la vida del pueblo cubano fue muy difícil, porque aunque en las tiendas había muchas cosas,
claro, porque es un texto de la época en la que en Cuba había muchísima escasez. Los obreros y los campesinos casi no podían alimentarse ni vestirse adecuadamente. Cientos de ellos no tenían trabajo. Los que conseguían dónde trabajar recibían bajos salarios y siempre tenían el temor de perderlo. Gran cantidad de niños no podían asistir a la escuela y carecían de hospitales para ser atendidos. Las mujeres y los negros no tenían derechos, es decir, eran discriminados. Las leyes que hacían los gobernantes siempre beneficiaban a los imperialistas norteamericanos y a los explotadores cubanos, que se enriquecían con el trabajo del pueblo y vivían en grandes y lujosas casas. Estudiaban en las mejores escuelas y tenían buena atención médica. Las personas que protestaban por estas grandes desigualdades eran perseguidas, encarceladas y muchas veces asesinadas por los soldados y policías de los gobernantes. Esto es una simplificación de un proceso mucho más complejo que se vivió entre 1898 y 1958. Y se simplifica con un objetivo político. Y lo que muestra es un uso político de la historia. Por lo tanto, ya para cerrar, para no aburrirlos más, quiero dejarlos con algunas ideas centrales. La historia es un conocimiento en constante producción. Constantemente estamos produciendo conocimiento histórico. Por lo tanto, no es un conocimiento acabado. La garantía de ese conocimiento histórico, lo que le da valor, es el uso del método histórico. El acercarse a las fuentes, el evaluar las fuentes, el contrastarlas, ¿no? Es la ética del investigador, de decir cuando toma una investigación y toma las líneas de otro historiador, de ser transparente, citarlo como debe ser, de citar las fuentes, de mostrar la evidencia que sostiene el argumento que yo quiero señalar. Y siempre tengamos ciertos cuidados. Distinguir entre la historia analítica, sustentada en evidencias analizadas y contrastadas, de aquello que solo es una opinión sobre el pasado, aquellas personas que opinan y dicen, porque a mí me parece que el régimen de Hitler era así, porque a mí me parece que el régimen de Stalin era así, del uso político del pasado, que es muy común y es una tentación constante, usar el pasado políticamente para beneficio de una causa, y tener mucho cuidado con la manipulación del pasado cuando se busca esconder aquello que cuestiona. Por ejemplo, aquello que cuestiona las victorias de un grupo, ¿no? Y se esconde el relato del otro. Cuando se busca invisibilizar a uno para engrandecer al otro. Como si para estudiar las consecuencias de la Segunda Guerra o la Primera, solamente viéramos los triunfos y no pensáramos ni analizáramos el impacto en aquellos que fueron los perdedores, ¿no? Entonces espero que les sirva esto para pensar, porque no se trata de resolver el tema, se trata de seguir pensando el tema, de seguir pensando la historia. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Efectivamente, tenemos muchas ideas para nuestras clases de teoría del conocimiento, para nuestras clases de historia también, por supuesto. Hay algunas preguntas que se han compartido y creo que tenemos unos minutos para atenderlas, ¿no? Voy a mencionar 3 de ellas. ¿Hasta qué punto es cierta la afirmación de la historia la escriben los vencedores? ¿Hasta qué punto es cierta la afirmación de la historia la escriben los vencedores? La siguiente es, ¿cómo se encuentra o halla la versión correcta en la historia como área de conocimiento? El tema de la versión correcta, ¿no? ¿Cómo se encuentra o halla la versión correcta en la historia como área de conocimiento? Y finalmente, una más, ¿qué es una teoría en el área de historia? Creo que podemos avanzar con esas preguntas. Ok, estoy copiando para no dejarme nada. Ok, ¿hasta qué punto es cierta que la historia la escriben los vencedores?
a ver, esto tiene mucho que ver con dos, creo que para contestarla hay que considerar dos temas, dos aspectos. En primer lugar, muchas veces las fuentes más disponibles, más accesibles, son fuentes justamente del que gana. ¿Por qué? Porque los derrotados suelen ser muchas veces invisibilizados, sus fuentes se pierden, no generan una información oficial, ¿no? Imagínense si se conquista un espacio, el que conquista, que es el que gana, es el que genera toda la información burocrática sobre lo que va pasando, lo que va ocurriendo, los reportes a el gobierno, etcétera, etcétera. Sin embargo, cada vez más aparece espacios donde fuentes de los vencidos se pueden identificar, donde ciertas fuentes de los vencidos se pueden encontrar, donde esas voces que justamente les decía, que se han sido invisibilizadas por el triunfo de uno, empiezan a aparecer. Ahora, un problema central aquí de por qué nos genera esta sensación de la voz del vencedor como la voz predominante, tiene que ver con lo que ha sido también la tradición de la producción del conocimiento histórico. El conocimiento histórico nace, digamos, en el mundo del 19 o se fortalece en el mundo del 19, muy vinculado a la construcción del Estado-Nación, a la construcción de un relato histórico que une a unas naciones que recién se construían en Europa. Y ese relato que une tenía que ser el relato heroico, muchas veces victorioso, ¿no? En otros casos no, pero era el héroe que se sacrificaba por la causa nacional. Y eso hace que muchas veces tengamos la percepción de que la historia está construida desde el vencedor, ¿no? Porque la historia en esos casos se construye desde el poder. Entonces, por ejemplo, cuando vemos temas de historia social, ahí es cuando empezamos a cuestionar. Ahí es cuando empiezan a aparecer los otros relatos, ¿no? Los relatos de las minorías étnicas, los relatos de aquellos que fueron acallados, los relatos de, por ejemplo, ¿qué ha pasado con las personas que tenían algún tipo de discapacidad, por ejemplo? A veces pareciera que no existieran en la historia, ¿no? O los niños. Hoy hay una fuerte corriente a estudiar la historia de los niños. Claro, los niños no son vencedores de nada. Los niños aparecen como, no aparecen en los relatos de historia. Entonces, hoy día hay una fuerte tendencia a hacer una historia de la infancia. Yo creo que las historias nacionales son generalmente escritas por los vencedores y son historias que suelen unificar el relato, como si la experiencia histórica fuera vivida por todos de la misma manera. El reto de los historiadores es justamente darle voz en este momento a aquellos que no tienen voz. Pero el reto está también en la dificultad de conseguir fuentes. Es mucho más difícil conseguir fuentes de aquellos que pierden que de aquellos que ganan. Sin embargo, es importante recopilarlas, es importante recogerlas, ¿no? Y es mucho más difícil cuando los derrotados o los vencidos no tienen un manejo de la escritura. Porque entonces ni siquiera podemos ir a buscar los diarios más cercanos, las cartas más íntimas, aquellos espacios de lo privado, del mundo privado, donde pueden manifestar sus ideas, ¿no? La segunda es sobre la versión correcta de la historia. Es que yo no creo que haya una versión falsa de la historia, al menos que exista una manipulación política, como digo, y como señalaba, con una intención de crear, levantar un personaje, ¿no? Lo que vamos a encontrar nosotros es que la historia aborda una realidad social que es compleja, tan compleja que es una mirada múltiple. Yo les diría, busquen entender
la complejidad de los procesos históricos. No busquen encontrar la idea correcta, porque la idea correcta me suena a mí a que me van a preguntar un conocimiento muy preciso, algo muy exacto. O sea, ¿qué cosa es lo correcto o lo incorrecto? Nadie va a dudar del asesinato del archiduque. Lo asesinaron. Pero si yo empiezo a preguntarme cuáles son las causas de la Primera Guerra Mundial, ahí entra el debate. Y la riqueza de la construcción del conocimiento histórico está en el debate. Nadie va a cuestionar, o sea, no podemos decir que es incorrecto el asesinato del archiduque, es absolutamente verdadero. Pero el debate está en que vamos a encontrar un historiador que, por ejemplo, le va a dar más importancia a la historia económica. ¿Por qué? Porque de repente tiene una formación mucho más marxista, ¿no? Y va a resaltar aquellos aspectos vinculados a la economía. Vamos a encontrar un historiador que le va a dar, por ejemplo, más importancia al nacionalismo y que va a explicar el atentado de la Mano Negra en base a elementos de mediana duración que tienen que ver con el surgimiento de movimientos nacionalistas. Entonces, yo desafiaría esta idea de cuál es la versión correcta de la historia. Y diría que la historia es compleja como son las construcciones sociales. No es falsa, es un conocimiento en construcción, que hay que reconocerlo y valorarlo en su complejidad, diversidad y en las múltiples perspectivas del pasado que tenemos que conocer para entender qué pasó. Y la última, ¿qué es una teoría en el área de historia? Bueno, yo diría que una teoría es una aproximación teórica, ¿no? En el sentido de, tenemos, por ejemplo, una historia de la salud que se apoya en una serie de conocimientos teóricos sobre la salud, otra tenemos la historia social, que se apoya en el manejo de las relaciones de los distintos grupos, ¿no? Yo creo que las teorías son construcciones que se usan para acercarse al pasado, pero que a diferencia de una teoría desde un área como las ciencias naturales, ¿no? Donde tú pruebas la teoría y ves si resulta o no resulta, ahí hay que tener mucho cuidado, porque eso puede llevar y ha llevado a muchas personas a forzar la realidad. ¿A qué me refiero con forzar la realidad? Las naciones tienen contextos distintos y el contexto complejiza la aplicación de la teoría. Yo en historia no puedo aplicar una teoría a rajatabla. Yo tengo que mirarlo con mucho más flexibilidad, porque aquellas personas que han aplicado una teoría a rajatabla han encontrado feudalismo en un país como el nuestro que no tiene, ¿no? Entonces, yo diría que la mirada teórica en la historia tiene que ser una mirada suficientemente flexible para poder reconocer las diferencias del contexto y no forzar la realidad para que se adapte a la teoría, que es algo que puede pasar y ha pasado más de una vez, ¿no? Bien, muy bien. Eh, Quedan algunas preguntas interesantes, pero el tiempo nos ha ganado. Así que agradecemos a la doctora Augusta Valle, que ha compartido con nosotros sus valiosas perspectivas sobre el conocimiento histórico, y nuevamente a la Universidad Católica por ofrecernos este espacio educativo de gran calidad. Solo queda invitarlos a participar en la última fecha de este evento, esta misma semana, el día jueves, 1 de octubre, de 6 a 7 de la noche, con la ponencia del doctor Gonzalo Gámez, que será sobre un tema muy actual, muy vigente: posverdad y política. Muchísimas gracias a todos por su asistencia, por su participación, y muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes.